Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, versículo 7. Y le hemos puesto como título a esta palabra, volviendo por el camino antiguo. Amén. Y vamos a leer, dice así la palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Y la palabra se llama volviendo por el camino antiguo. Y quizá de pronto, yo creo que a todos nos ha pasado, de que usted ha vivido en cierto lugar y usted cuando estaba niño y de pronto usted quiso volver por ese lugar y usted recuerda lo que pasó allí cuando en su infancia. A mí me ha pasado. Nosotros vivíamos en ciertos lugares donde yo hay veces he querido pasar por allí y he pasado. Y tan pronto he llegado a ese lugar, digo, uy, aquí pasó esto, aquí sucedió esto, aquí pasaron tantas cosas de mi vida. Me recuerdo este suceso porque hay lugares que le traen a usted al recuerdo sucesos que marcaron su vida, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado o a mí solo me ha pasado? Entonces usted quiere volver allí y recordarse de lo que sucedió. Y hay veces, yo paso por allí, por Tunjuelito, y hay veces encuentro la puerta abierta de una casa donde nosotros vivíamos y miro y digo, la escalera es la misma, todo está mismo, la fachada es lo mismo, no le han cambiado nada. Y cuando eso, pues éramos pequeños. Y me vuelve el cassette en ese momento. Me recuerda toda la vida que viví, todos los sucesos que vivimos allí. Pero no vamos a hablar de eso. Y también no vamos a hablar de nuestro viejo hombre, de nuestra vida antigua, cuando estábamos sin Dios, que éramos porquerías con todo el mundo, éramos malos. No vamos a hablar de eso. Tampoco. Y quiero decirles, volviendo por el camino antiguo, todo termina como empezó. Amén. Todo termina como empezó. O sea, todo tiene que terminar como empezó. La Biblia nos muestra de que el Señor Jesús comenzó con madera. Comenzó en el pesebre, fue carpintero, ¿cierto? Sí sabían que Jesús fue carpintero, ¿cierto? Trabajó con madera. ¿Y cuál fue su fin? Digámoslo así. Fue en un madero, ¿cierto? La muerte fue en un madero. Y un niño, pues un niño recién nacido, él no se puede valer por sí mismo, sino tiene que ir la mamá a darle de comer y asistirlo en sus cosas, bañarlo y cambiarlo y todo eso. Cuando ese niño ya es anciano, cuando ya no se puede valer por sí mismo, viene un asistente y le hace lo mismo. Lo cambia, lo baña y lo asiste en sus cosas diarias que tiene que hacer. Le da de comer también. Y así todo termina como comenzó todo. Amén. ¿Se han visto? Mi esposa, ella es cuidadora de adulto mayor y entonces ella hay veces me cuenta de cómo tiene que asistir a un anciano que no se puede valer por sí mismo. Tiene que limpiarle la cola, tiene que bañarlo, tiene que darle de comer, así como cuando un niño. Y todo termina como comienza. Y yo creo que la iglesia de Jesucristo debe de terminar como comenzó. Amén. La iglesia de Jesucristo comenzó llena del poder de Dios, llena del poder del Espíritu Santo, llena de la gloria de Dios. El Señor dejó una iglesia llena del Espíritu Santo y Él viene por una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Y ahora la pregunta que yo hago, y contéstesela a usted: ¿usted está lleno del Espíritu Santo? ¿O de qué está llena la iglesia hoy en día? Tenemos que volver por el camino antiguo.
Él viene por una iglesia del Espíritu Santo. ¿Será que la iglesia está terminando como comenzó? ¿O nos estamos enfocando en algo más que no sea su poder y su gloria? ¿Será que en estos tiempos la iglesia está siendo la misma que dejó el Señor Jesús? ¿O de qué está siendo llena la iglesia en estos tiempos? ¿Usted qué cree que la iglesia está siendo llena en estos tiempos? Quizá de codicia, quizá de envidia, celo ministerial, como dicen por ahí. Es que yo le cargo celos a ese hermano porque Dios lo usa más que a mí. Eso he escuchado. Claro que aquí no, es en otras iglesias, aquí no pasa nada, porque lluvias de gloria eterna es lo máximo que le ha pasado a la zona quinta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Pero ¿será que de qué está llena la iglesia en estos tiempos? De codicia, de envidia, de orgullo. ¿De qué está llena la iglesia en estos tiempos? ¿Ah? ¿Será que nos estamos enfocando verdaderamente en otras cosas, como dice, como en estos tiempos se ha levantado, es que el evangelio de prosperidad? Lógico, Dios nos prospera si nosotros cumplimos los mandamientos de Dios por ley de Dios que está escrita en el cielo y aquí en la tierra. A usted le va a ir bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Si usted cumple los mandamientos de Dios, si usted obedece a la voz de Dios, como dice Deuteronomio 28, de lógico que a usted le va a ir bien. Dice la Biblia que Él nos dará, cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, Él nos dará el poder de hacer riqueza. O sea que todo eso son cosas que vienen por obediencia a la palabra de Dios. Pero la iglesia, ¿en qué está llena? ¿De qué está llena? ¿Qué está pasando en estos tiempos con la iglesia? Cuando estuve leyendo todo el libro, casi todo el libro de Hechos de los apóstoles, y nos muestra un marco diferente a la iglesia de hoy en día. Una iglesia llena del poder de Dios. La Biblia nos muestra que después de que Jesucristo resucitó, duró 40 días con los apóstoles y con los discípulos, diciéndoles que no se fueran de Jerusalén, que iba a enviar la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Esto es una predicación. ¿Cuántos han escuchado esta predicación? Muchas veces la hemos escuchado, ¿cierto? ¿Cuántos la han escuchado? Yo creo que muchísimas veces, aquí la han predicado muchas veces. En el internet hay veces cuando miramos también, hay veces nos hablan de la promesa del Espíritu Santo, y la Biblia dice que después de que el Señor Jesús duró 40 días dándoles instrucciones a ellos y que no se fueran a ir de Jerusalén para que ellos pudieran recibir la promesa del Espíritu Santo. Y esto sucedió de esta manera. Y dice que estaban todos unánimes esperando la promesa del Espíritu Santo sin saber qué era lo que iba a pasar. Y cuando dice que se metió un viento recio por esa casa, yo creo, hermano, que aquí lluvias de gloria eterna también necesita un viento recio que llene esta casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y eso va a pasar, hermano, hoy pasará. Yo creo que hoy pasará. Y dice la Biblia que todos fueron investidos del poder de lo alto. Y no solamente esto sucedió, se le repartieron lenguas, y en ese momento la iglesia fue dotada de un poder sobrenatural que los llevó a una dimensión diferente diferente a la que la iglesia de hoy anda, hermano. Y dice que el hombre, nomás el impacto tan tremendo que hubo, la llenura del Espíritu Santo en la iglesia antigua. Dice la Biblia que el hombre que había estado con Jesús, Pedro, hermano, que días antes lo había negado por miedo de que lo mataran a él también. Dice que se paró este hombre, hermano, lleno del poder del Espíritu Santo, y le habló a todos los judíos que estaban ahí, a los que estaban viendo lo que estaba sucediendo. Unos que decían que estaban llenos de chicha, digo, no, estos tomaron guarapo y se emborracharon, y otros decían, están locos, están fuera de sí. Pero él se paró lleno del poder de Dios, ya sin importarle
que su vida, que fuera a perder su vida. Y dice que cuando se levantó, predicó y se convirtieron 3,000 personas solamente porque ya había sido lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Dice la Biblia que no solamente a él ya no le importaba, él ya no le importaba solamente ser azotado, sino que aún no le importaba perder su vida por causa del evangelio, hermano. Ahora yo me pregunto, y ustedes saben que en estos tiempos se está levantando una persecución terrible mundial contra el cristianismo. ¿Sí se han dado cuenta por las noticias? Aún el Papa dijo que tenía que le habían dado la orden de que las iglesias diferentes a las no católicas tenían que desaparecer, prácticamente lo dijo. Se va a levantar una persecución. Ahora yo le digo a usted, hermano, si donde se levantara una persecución aquí en Colombia, ¿usted estaría dispuesto a no negar la fe? No me vaya a no me vaya a decir amén, porque Pedro también le dijo al Señor Jesús que no lo iba a negar. Pero cuando nos vemos en el momento en estos momentos difíciles y cruciales, hermano, o cuando tenemos la tentación encima, ¿usted qué le diría a esto? ¿Usted negaría su fe o se pararía duro, como dicen por ahí? Amén. La iglesia fue llena del poder de Dios cuando llegó el espíritu de la iglesia, el espíritu del Espíritu Santo a la iglesia se levantó. Esta iglesia se levantó con mucho poder. Una iglesia imparable, hermano. Una iglesia dotada del poder de lo alto. Operaba en los dones del Espíritu, hermano. Hoy en día algo pasa con su vida, hermano. Usted va quizá de pronto el Espíritu Santo le está hablando, usted tiene el deseo de orar por alguien y usted le va a poner la mano encima para orar y no ora por esa persona. O quizá de pronto usted ora por la persona y no sucede nada. Y usted se viene, pero ¿por qué no se sanó? No pasó nada. ¿Sabe por qué? Porque usted necesita ser investido del poder de lo alto. Usted necesita ser renovado. Usted que es cristiano viejo, antiguo, hermano, que un día recibió el sello del Espíritu Santo, un día que usted fue lleno del poder del Espíritu Santo y por causa de las cosas que usted ha vivido, ha dejado atrás la presencia del Espíritu. Usted tiene que ser renovado nuevamente en el poder del Espíritu Santo. Amén. La iglesia era imparable. Yo creo que el Señor Jesús utilizó también a Saulo de Tarso para dispersar la iglesia en esos entonces. Y dice que los que estaban en Jerusalén, todos salieron a volar, unos para un lado y otros para otro lado. Y dice que allí ellos predicaban en el poder del Espíritu Santo y toda la gente se convertía, hermano. Y dice la Biblia que nomás la gente anhelaba que aún la sombra de ellos pasara por encima de los endemoniados y de los enfermos para que ellos sanaran. Era una iglesia llena, había entrado en una dimensión sobrenatural del Espíritu Santo, hermanos, que la verdad lo necesitamos en estos tiempos. Amén. Por eso usted, mire cómo el diablo opera. El diablo, usted servía a Dios aquí en este lugar. Lo comenzó a sacar poco a poco, hasta cuando lo dejó sentado ahí en la silla. Ahora él ha levantado un espíritu, él se llama un espíritu de estupor, donde usted llega, se conforma solamente con venir cada 8 días, escuchar, llorar, irse para la casa, ya no ora en su casa, ya no hace ayuno y vuelve cada 8 días aquí y hace lo mismo, levanta sus manos, llora, ayuna y llora y se va le alaba y se va para su casa nuevamente. Y cada 8 días así. Entonces le ha inyectado el espíritu de estupor a su vida y usted no se ha dado cuenta y usted piensa que todas las cosas están bien.
Amén. ¿No le ha pasado? ¿O solamente a mí me ha pasado? ¿A cuántos les ha pasado eso? Bueno, contésteselo usted mismo porque dirá que es para avergonzar. No, Señor. La iglesia era imparable, hermano. La iglesia operaba en los dones del Espíritu Santo. Esa iglesia antigua. Una iglesia que, dice la Biblia que a Pablo una muchacha que tenía espíritu de adivinación comenzaba a molestarlo cada vez que los veía. Y dice que a lo último a él no le gustó y le dijo, nomás con estas palabras, le dijo, te mando que salgas de ella. Y el espíritu salió. Una iglesia llena del poder de lo alto. Ahora yo le digo algo. Si en este momento se manifestara un demonio en alguien aquí, ¿qué pasaría contigo? Y que se levantara del piso y flotara y bueno, ¿qué pasaría? ¿Saldría corriendo? ¿Qué sucedería? Amén. Les voy a contar una anécdota que pasó conmigo. Lleno del Espíritu Santo. Me fui con una hermanita a visitar unos ancianos por allá arriba. Y entonces la hermanita me decía, hermano, es que yo cada vez que yo le recibo tinto a la señora, yo siento que unos pelos me quedan aquí pegados. De quién sabe qué pasará. Entonces yo entramos, la visitamos, oramos por el señor que le estaban haciendo diálisis. Y en ese momento comenzamos a orar. Y cuando el hijo de la señora fue a salir a correr, llegó y quedó pegado al dintel de la puerta, arriba, quedó suspendido en el aire. Yo no vi a nadie. Él a lo último me dijo, hermanito, fue una sombra negra que me cogió y me puso allá. Y todos viendo el espectáculo. Pero antes de eso, estábamos ahí en la pieza y la pared de la pieza daba con la cocina. Y en un momento la pared se volvió como vidrio, como transparente. Entonces yo estaba viendo a la señora echándomele un conjuro al tinto mío. Yo quedé pues sorprendido porque cuando usted entra, cuando usted se mete en un nivel sobrenatural, cuando usted traspasa el nivel natural a una dimensión sobrenatural, a usted se le abren los ojos espirituales para que usted pueda ver las cosas. Amén, ¿me están entendiendo? Cuando yo vi esto, la señora, cuando yo me sorprendí, dije, ¿cómo así? Y la señora haciéndome un conjuro ahí en el tinto. Yo pensé, y cuando se vino Tran, entonces ella llegó y me dijo, mire, hermano, este tinto es para usted, es especial. Le dije, no, yo cojo el otro. Digo, no, coja este, yo cojo el otro. Y no, coja ese. Y yo al último, cogí el otro. Y digo, ay, hermano, si ese era para usted. Pero yo nunca me tomé, nosotros ya no nos tomábamos los tintos. Y la señora comienza, hermano, pero una cosa impresionante, comienza a salirle la voz de un bebé, comienza después a salirle la voz, a aullar como un lobo. Después le salió una voz gruesa y a mí me habían dado un anillo en el encuentro, en la liberación. Entonces se lo ponía y el anillo solo salía y pum, brincaba lejos. Una cosa tremendísima, hermano. Una liberación, pero una liberación que yo casi salgo a correr, sino que yo sabía que Dios estaba conmigo ahí. A ver. Y sucede que a lo último dije, no, y yo haciendo guerra espiritual y la hermanita asustada porque la hermanita nunca había visto eso pegada a la pared allá. Señor, ayúdanos. Y ya lo último yo me sentía agotado, vencido, porque ya habían pasado 2 horas y nada, que sucedía nada. Y a lo último dije, no, Señor, no sé qué hacer. Y se me apareció una luz resplandeciente en el rincón de la pieza.
y escuché una voz que vino del cielo como la canción. Me dijo, ministrale mi amor para que ella sea libre. Y le ministré el amor del Espíritu Santo y, hermano, ese ambiente hostil que había en ese momento se convirtió en una nube blanca que cobijó la pieza, hermano, y cayó una presencia tan especial que de una vez el demonio tenía 3 potestades diabólicas, 3 potencias diabólicas esa mujer. Y me dijo, ay, con una voz gruesa. Una voz de quien yo le digo, bueno, una voz gruesa, gruesísima. Me dijo, ahí se los dejo para que amen esta familia como ustedes saben amar a la gente. Y le salió una pata yo creo que era un chulo, o yo no sé qué era. Le salió por la boca y vomitó medio huevo verde y vi que le sacaron un puntillón de acá, un puntillón oxidado. Y la señora quedó libre para la gloria de Dios. Amén. Pero también he ido a hacer liberaciones cuando he estado bajito de la oración. ¿Y sabe qué? He ido y he mirado y digo, no, Señor, nos vemos. Porque sé que el diablo me zapatea. Amén. Por eso la iglesia primitiva, la iglesia de la antigüedad andaba llena del Espíritu Santo. No había demonio que se le resistiera, hermano. No había enfermedad que pudiera, que ellos no pudieran echar fuera, hermano. No había, dice la Biblia que aún llevaban los muertos, hermano. Los que estaban muertos. Dice que Dorcas, una mujer que hacía muchas limosnas, era buena con el pueblo de Dios. Dice que murió y después de que la listaron, la bañaron y todo eso, dice dice que Pedro hizo sacar a todos los incrédulos, porque si sabe que por su incredulidad no pasa nada en su vida. Y dice que los hizo sacar, y cuando llegó y le dijo, Tabita, a ti te digo, levántate, y le pasó la mano y la incorporó. Cuando la vio y una vez se levantó y la sacó en victoria, ya la liberó de la muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermano? Dios puede hacer cosas. Usted no cree, yo en las clases que damos de cartillas, yo siempre les motivo para que los alumnos se metan en el poder del Espíritu Santo, porque el diablo tiene a más de un cristiano engañado de que ellos no tienen poder, hermano. Pero si usted cree, hermano, a través de sus manos, a través de su boca, a través de su vida, hermano, Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Yo siempre le digo, hermano, mírese la mano. La Biblia dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Pero hay veces que nosotros no creemos eso. Nosotros tenemos que volver por el camino antiguo que andó la iglesia primitiva, hermano. La iglesia operaba en los dones. Imagínense la dimensión en la que andaba Felipe. ¿Sí saben quién era Felipe? Felipe fue un discípulo del Señor. Y otro Felipe fue un diácono que servía, que le hacía el sancocho a las viudas y se lo repartía a ellas. Era el que servía a las mesas. Un hombre, pero este hombre que aún que servía a las mesas era un hombre lleno del Espíritu Santo, amén. Y dice que la Biblia dice que él andaba en la misma dimensión espiritual que andaba el profeta Elías. El profeta Elías podía estar aquí con nosotros y de un momento a otro el Espíritu Santo lo llevaba, desaparecía. Ya tenía fama Elías. Porque dice la Biblia que los hijos de los profetas decían que Elías, quizá el Espíritu de Jehová lo había llevado para algún monte o para algún valle. Él ya tenía, todos sabían en qué dimensión espiritual vivía el profeta Elías. Y este Felipe, la Biblia nos muestra que andaba en la misma dimensión del Espíritu Santo en la que andaba Elías. Dice la Biblia escuche bien lo que dice la Biblia. La Biblia nos muestra que un ángel del Señor le dijo a Felipe, ve por el camino de Judea que va a Gaza, que es desierto.
Y él enseguida obedeció. Mire, ahí está la clave de todo, obedecer al Señor. Y él lo obedeció y se fue por el camino desierto. Y iba pasando un carro con un hombre de color, eunuco de la reina de Candacé, de Etiopía, del lado de África. Y dice la Biblia que el Espíritu le dijo que se acercara a ese carro. Y fue cuando él le compartió el evangelio al eunuco. Y dice que lo bautizó, bajaron, lo bautizó, dice que lo estaba bautizando, se levantaron del agua. El eunuco gozoso, cuando fue a despedirse de Felipe ya no estaba. Fue trasladado por el poder del Espíritu Santo a una ciudad llamada Soto. Amén. Felipe andaba en el mismo poder del Espíritu, en la misma dimensión, hermano. Y Jesucristo viene por una iglesia así como la dejó, llena de la gloria de Dios, hermano. ¿Ahora usted no cree que Dios lo puede usar a usted? No los veo tan convencidos. De me hubieran preguntado a mí, yo salto de la silla. ¿Usted cree que Dios lo puede usar a usted? ¿Pero está convencido? Ahorita vamos a traer un endemoniado a ver qué va a hacer usted. Amén. La iglesia operaba en los dones. Eran guiados por el Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que Pablo y Silas iban a predicar en Asia. Dice que el Espíritu Santo les dijo que no fueran a predicar allí. Y obedecían, eran guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros, el Espíritu Santo no nos ha querido guiar y nosotros hemos desobedecido? Yo por desobediente, hermano, por no haber escuchado la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces me lo repitió por hombres de Dios? Aún me hablaba mi corazón, me hablaba mi mente y me hablaba mi oído. Por no haber obedecido, duré casi 7 años por fuera del ministerio, hermano. Ahora, ¿cuántas veces el Espíritu Santo no le ha hablado a usted? Y usted no le ha obedecido, hermano. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no le ha dicho por ahí, no? Véngase por acá, que es por aquí. Y usted se ha metido por allá y después ha estado llorando por haber tomado malas decisiones cuando usted ha tenido el Espíritu Santo que lo guía. Dice la Biblia que Él nos guía a toda verdad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces es necesario obedecer al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué has sufrido tanto el problema que tú has tenido? Porque tú no le has obedecido a la voz del Espíritu Santo, y eso que tú eres un cristiano viejo. Amén. Esto es tremendísimo. En Hechos 16:25 dice que por estar predicando, Pablo y Silas los tomaron presos después de haberlos azotado. Para ellos era un privilegio, era un honor que los azotaran, que los golpearan por causa del evangelio. Y estoy seguro que si a usted le hicieran lo mismo, usted sale corriendo. Pero yo sé que también hay personas paradas en la raya para anunciar la gloria de Dios, y así les hagan lo que les hagan, ellos siguen ahí predicando el evangelio. Amén. Y dice la Biblia que a ellos a Pablo y Silas los metieron a lo más profundo del calabozo, de la cárcel. Y ellos solamente estaban orando y cantando alabanzas a Dios, y de pronto en ese momento dice la Biblia que pasó un terremoto allí en este lugar, y las cadenas de los presos se cayeron y las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque ellos, hermano, estaban en el poder del Espíritu. Ahora usted, ministro de alabanza, ministro de adoración, usted que le gusta cantar, hermano, ¿cómo es su alabanza? ¿Cómo es su adoración? ¿Verdaderamente es en el Espíritu? En espíritu y en verdad es su adoración y alabanza. Cuando usted canta, ¿qué pasa? ¿El diablo tiembla o los demonios se alegran? ¿Qué sucede, hermano? Cuando usted alaba a Dios. Hermano, conocía un lugar
donde en la plena adoración y en la alabanza de guerra, hermano, los demonios se manifestaban y las personas eran libres. La gente llena del poder del Espíritu Santo. Y sí sabía que cuando usted adora y alaba a Dios, usted puede traer el cielo a la tierra. Amén. ¿Sí sabía usted eso? Que cuando usted comienza a adorar en espíritu y en verdad, hermano. Yo les he contado aquí una experiencia que tuve por allá en un lugar, en la cárcel, y eso fue un sábado, y estaba yo haciendo aseo en mi celda, y comencé a cantar una canción que yo la he cantado, que dice sopla en mí. Comencé, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Y la seguí cantando y la seguí cantando. Y había gente en el pasillo, hermano. Y cuando veo la presencia del Espíritu Santo que viene desde la entrada del pasillo. Y cuando vi esto, hermano, comencé a cantar más fuerte y la gente callada, todo el mundo callado. Y vino y se me metió a la celda y reposó ahí, hermano. Porque cuando usted adora en espíritu y en verdad, el Dios de los cielos no se puede resistir y llega al lado tuyo. Amén. Él necesita que le adoren en espíritu y en verdad. Él necesita que usted se despoje de aquí adentro, hermano, y comience a buscarle como los hombres de la antigüedad, hombres que dieron su vida por la presencia de Dios, hermano. Amén. Tremendo, tremendo, tremendo. Muchas señales y milagros pasaban. Muchos milagros y señales y prodigios eran hechos por los apóstoles. Dice la Biblia. En Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y escuche bien, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Ellos perseveraban en un alto nivel de compromiso con las cosas espirituales, hermano. Entonces ellos estaban ayunando, ellos estaban orando, ellos estaban vigilando, ellos a todo momento estaban pegados a la presencia de Dios. Por eso Dios los usaba de una manera grande, porque ellos tenían un alto nivel de compromiso con las cosas de Dios, con las cosas espirituales. Amén. La Biblia no registra que un cristiano de esa época oró y no pasó nada, hermano. La Biblia registra que un cristiano de esa época oraba y las cosas pasaban, hermano. Ahora, ¿qué está pasando con la iglesia, hermano? ¿Será que cuando venga el Señor Jesús encontrará la misma iglesia que dejó? Si usted no se pone las pilas, hermano, se quedaría del arrebatamiento. Amén. Una iglesia limpia, dice la Biblia, con lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. Usted tiene que dejar las cosas que no glorifican a Dios y meterse a buscar al Espíritu Santo. Es el mejor consejo que yo le doy, hermano. Cuando usted se mete con el Espíritu Santo, usted puede ver qué pasa con sus hijos. Cuando usted se mete con el Espíritu Santo, hermano, usted puede ver cosas. Dice la Biblia que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero te has dejado ahogar por los problemas, te has dejado ahogar por la bendición,
te has dejado ahogar porque ya le pediste un trabajo al Señor y ya tienes 3 trabajos y ya no quieres buscar a Dios. Acuérdese cómo es que opera el diablo con ese espíritu de estupor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice la Biblia que ellos perseveraban. Ahorita la iglesia no quiere ni sacar un momento para poder leer la Biblia, hermano. Ya por eso vienen sectas de afuera de la calle, de los que la pasan por la calle vienen y lo confunden a usted. Aquí había un hombre, hermano, que le servía a Dios, predicaba acá. Y lo cogió una secta y lo volteó y lo sacó de acá y lo puso a decir que la salvación no se perdía. ¿Por qué? Porque hay veces nos creemos autosuficientes y creemos que lo que usted escucha aquí le va a durar toda la vida. Usted tiene que cada día renovar su mente con la palabra de Dios, hermano. Si sabía que la palabra de Dios transforma, cambia. Aún estudios médicos y científicos han dicho que la palabra, cuando usted lee la palabra de Dios, algo sucede dentro de usted. ¿Cuántos han visto ese video? Algo sucede. Ahorita la iglesia no quiere leer la Biblia, hermano. Ahorita la iglesia ya no quiere nada, ya no quiere, le da pereza abrir la palabra y ay, no, mejor el televisor. Y eso pasa. Amén. Perseveraban en la oración, era temerosa y llena del poder de sobrenatural. Perseverar en la generosidad, en la humildad. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Era una iglesia muy llena de humildad en su corazón, hermano. Por eso era que Dios los usaba. La iglesia en esos tiempos quería trabajar a Dios. Era una iglesia que no quería. Cuando estaba en la doctrina, ella quería ser instruida, no quería ser entretenida por nada de eso. Amén. Y yo creo, hermano, que necesitamos al Espíritu Santo. Los cristianos antiguos necesitan una renovación de su espíritu en su vida, hermano. Que algo suceda. Yo les invito a que se pongan de pie, hermano. Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido. Lluvias de gloria eterna.